Capítulo 23. Mi rey, hay mensajeros del duque de Berín esperando una audiencia contigo. HM. El rey hizo una pausa en la lectura de un documento. ¿Berín? ¿Por qué me enviaría un emisario? El caballero negó con la cabeza. No lo sé, mi rey. Tráelos adentro. El caballero hizo una pausa. Mi señor. ¿Qué pasa, señor caballero? Habla. Uno de los mensajeros es un enorme gigante con una armadura pesada. Algo brilló en la mente del rey. Marine espacial del caos aquí. Oh. ¿Tus órdenes, mi rey? El rey se puso de pie. Diles que los veré en media hora. Sí, mi señor. El rey se volvió hacia sus guardias reales. Ve y tráeme a mis Stormtroopers de sus Royal Barracks. Quiero que cada uno de ellos esté completamente armado y reunido aquí dentro de 15 minutos. Sí, mi rey. Todavía preocupado, el rey se dirigió a su habitación, donde abrió una pequeña caja fuerte con una llave especial. Sacó un par de objetos de la caja fuerte y regresó al salón del trono, y no se olvidó de portar la armadura de caparazón de sus ancestros. No pasó mucho tiempo antes de que el emisario y el gigante con armadura entraran. Mientras el emisario, un noble menor que el rey no reconoció, sudaba y estaba nervioso, el gigante miró fríamente alrededor de la sala del trono. El emisario entregó la carta enrollada a Lord Chambelán. El chambelán abrió e inspeccionó la carta antes de presentársela al rey. El rey, mirando al marine espacial, leyó lentamente la carta antes de que su rostro se pusiera rojo de rabia. ¿Qué es esto? El rostro fruncido del rey se llenó de una ira terrible justo cuando sus dedos aplastaron la carta de declaración en su mano. Como si respondiera a la ira del rey, Stormtroopers de la Guardia Imperial fuertemente armados, el último vestigio del cuerpo de Stormtrooper original. En cada lado del trono del rey, aparecieron 25 soldados, y en los lados de la sala del trono también aparecieron 50 Stormtroopers cada uno. 150 Elguns apuntaron a las dos personas debajo de los escalones del trono. Eso es lo que parece. Una voz áspera y varonil respondió en un profundo tono de barítono. De los dos hombres, uno de ellos era un caballero de mediana edad con ropa frívola y algunas piezas de armadura, mientras que el otro no era como un hombre en absoluto. El marine espacial de 3 metros de altura con su servoarmadura espléndidamente pintada. Los sellos de pureza y varias insignias de honor brillaban con orgullo sobre la armadura mientras su dueño miraba al rey sin pestañear. El rey no estaba contento. Entonces, eres uno de los marines espaciales que aterrizó junto con nuestros antepasados. Sí. Han pasado 500 años. ¿Crees que solo porque ordenas que renunciaré a todo mi reino para luchar contra este, Chaos Space Marines con tus métodos? ¿Realmente pensaste que me lo permitiría, o mis ejércitos para tomar el orden de gente como usted, particularmente cuando ha incitado una gran rebelión durante un momento de crisis? El duque de Berín, su esclavo, ha levantado un ejército de casi 100.000 soldados y oprimido nobles para que retengan sus tropas por la causa de su rey. Ya tengo una guerra contra estos marines espaciales del caos y no dejaré que un advenedizo como tú y Berín se apodere de mi guerra y mi reino. El marine espacial simplemente miró fijamente al rey. El rey era un hombre fuerte, y el marine espacial lo sintió. El belicista gigante finalmente respondió. Presentarás tu reino y tu ejército a mí y a mis hermanos porque afirmas que sirves al dios emperador. Soy un marine espacial, los hijos del dios emperador y el mejor del emperador. ¿Obedecerás mis órdenes o verás tu reino precioso hecho añicos? Eso realmente molestó al rey. ¿Te atreves a amenazarme? Puedo matarte tan fácilmente aquí mismo. El marine espacial hizo una mueca fría en su rostro. Puedes probar. El rey sacó una pistola Volter de aspecto antiguo de su costado. Te aseguro, marine espacial, que puedo matarte fácilmente, sin importar cuán gruesa sea tu armadura. Los ojos del marine espacial examinan a los soldados. Fue lo suficientemente prudente como para no levantar su Volter y dispararle al rey. Eres un tonto por convertirnos en un enemigo. Deberías haberte unido a nosotros contra un enemigo común. Ahora, te consideraremos un hereje y no te mostraremos misericordia. El rey rugió mientras apuntaba con su pistola Volter. Sin embargo, el marine espacial estaba preparado. Apretó un interruptor y agarró a su compañero por el hombro. Con un destello de luz, el marine espacial y el emisario del duque de Berín desaparecieron. El rey se sorprendió ante la tecnología que nunca había conocido, pero su rabia no se disipó. Llama a mis leales duques. Sí, mi rey. Fuego. Cientos de virotes de ballesta llovieron sobre los ejércitos del caos.
Derribados por flechas tan letales, decenas de cultistas del caos murieron, pero eran solo una pequeña parte del total. Otro grupo de cultistas cargó hacia adelante, disparando sus toscas pistolas que disparaban balas de plomo. Estos fueron de corto alcance y no realmente efectivos, pero fueron suficientes para matar a muchos soldados del rey. El ejército del rey respondió enviando a los artilleros al frente. Sus toscos rifles de chispa disparaban sus propias balas de plomo. El ejército del rey siempre superaba en número a las fuerzas del caos, y esto les había permitido igualar la falta de armas avanzadas. La lucha de ida y vuelta continuó entre varias tropas a distancia de ambos ejércitos, aunque las fuerzas del caos ganaban terreno cada vez que su líder se lanzaba con su hacha sierra. El marine del caos de Corne, aunque no era un berserker, era un enemigo terrible al que enfrentarse, y las filas del ejército del rey cayeron fácilmente ante él. Su pistola Volter, fusionada con el poder de Corne y Warp, arrojó balas Volter envainadas en llamas carmesí de pesadilla. Cada rayo explotó con metralla lanzada con tanta fuerza que los soldados de King fueron derribados solo por la pistola. Sin embargo, el peor ataque fue el del hacha sierra. Los dientes de metal afilado giraban tan rápido y tan corrompidos por la disformidad que crepitaban con el poder puro de Corne. El aura crepitante literalmente sangraba sangre fresca, y cada vez que el arma cortaba a los soldados, caían con la sangre drenada de sus cuerpos. Sangre por Corne. A la guerra con ustedes. A la matanza. La victoria del ejército del caos aquí en este valle era casi segura. Había una docena de caballeros que todavía intentaban reunir a los hombres, mientras que los ballesteros y los artilleros de chispa ya habían sido aniquilados. Los lanceros y piqueros ahora eran menos de 100, de los 800 originales, y 200 espadachines con armadura de acero luchaban contra los 300 cultistas. Un nuevo número de cultistas comenzó a cargar por las bajas laderas. La esperanza pareció abandonar a los soldados del rey. Entonces se escuchó una voz. Para el emperador. El aspirante a campeón de los marines del caos miró hacia el origen de la voz con su pistola Volter corrupta medio levantada. Apenas había exprimido 3 tiros cuando 6 disparos precisos de Volter lo alcanzaron. El brazo izquierdo del Chaos Marine explotó en el medio por 2 rondas, dejando que la mano y la pistola cayeran al suelo, y 3 rondas explotaron en la hombrera del hombro derecho, haciendo que el Chaos Marine se tambaleara. El último disparo golpeó el muslo del Chaos Marine, haciéndole más difícil recuperar el equilibrio. Luego bajó el hacha de energía. Busling. El hacha de energía cayó con una fuerza que los marines del caos casi no pudieron bloquear. Su mano balanceó el hacha sierra y detuvo el golpe a costa de dar un paso atrás y su brazo derecho se estiró demasiado hacia la izquierda. El marine espacial había apuntado su pistola Volter al estómago del marine del caos en ese momento exacto y disparó 3 tiros que explotaron dentro de la servoarmadura. El marine espacial con jetpack no mostró piedad. Ark. Con sus tripas explotadas hacia afuera, el marine del caos se tambaleó hacia atrás, incluso su cuerpo sobrehumano fue incapaz de soportar el impacto físico de 3 proyectiles que explotaron en su vientre. El marine del caos agitó su hacha sierra contra el marine espacial leal, pero con tanto daño en su cuerpo, el ataque del marine del caos no fue lo suficientemente rápido o poderoso. El marine espacial evadió fácilmente el ataque e hizo un golpe rápido con el extremo superior del hacha de energía en la cara del marine del caos. El ataque aturdió al aspirante a campeón y le rompió la nariz. La sangre explotó en su rostro, bloqueando su vista, y eso permitió al marine espacial realizar el ataque fatal. El hacha de energía partió el cráneo con tanta facilidad y luego bajó por la servoarmadura hasta la mitad de la placa del pecho. Luego, el marine espacial pateó el cuerpo de su preciada hacha de energía. Ese es el destino de los traidores. Con esa palabra, el marine espacial se lanzó contra los cultistas que simplemente miraban la increíble ráfaga de ataques entre los 2 guerreros sobrehumanos. El hacha de energía atravesó 2 cabezas y 2 cofres mientras la pistola Volter disparó 6 rondas que explotaron 6 cabezas antes de dejar caer el cargador. Luego, el marine espacial lanzó un gran golpe contra un cultista particularmente grande y, mientras el cultista caía lentamente con el hacha de energía clavada en su pecho, el marine espacial recargó hábilmente su pistola Volter antes de recuperar su letal arma cuerpo a cuerpo. El contraataque no terminó con un marine espacial. Por el emperador y sus marines espaciales. Con un rugido, al menos 300 caballeros bien armados a caballo cargaron por las laderas del norte, chocando contra los confundidos cultistas.
Lanzas largas y afiladas con hojas de metal de aspecto peligroso en sus extremos rebanaron las filas de cultistas en carne en pedazos. Luego, 500 soldados igualmente bien armados y blindados cargaron a pie, con escudos pesados y espadas largas. Una vez que los caballeros a caballo pasaron a los cultistas, los soldados limpiaron detrás de ellos. Espadas largas que estaban hechas de acero más que normal y afiladas más allá de las espadas normales atravesaron a los cultistas y su armadura cruda como cuchillos al rojo vivo a través de mantequilla tibia. Cuando los cultistas se dieron cuenta de que su líder estaba muerto, comenzaron a girar y correr, solo para ser bloqueados por 100 espadachines y 300 artilleros con pistolas láser. Un potente láser perforó la carne y los huesos, y masacró a los cultistas en retirada. ¡Hurra! ¡Nuestros salvadores! Tales gritos de esperanza surgieron entre las filas del ejército del rey, que se había enfrentado a una casi aniquilación minutos antes. El comandante de los caballeros del ejército avanzó rápidamente para encontrarse con sus salvadores, particularmente con el gran marine espacial que mató al líder enemigo. ¿Usted allí, señor? Me gustaría agradecerle por salvarnos, en el nombre de nuestro rey. El marine espacial no se quitó el casco, pero asintió mientras sus hombres empezaban a formar detrás de él. ¿No hablas nuestra lengua, señor? El caballero cuestionó de nuevo, sintiendo que algo andaba mal. Señor. Sus hombres llevan el escudo del duque Berín, supongo. El marine espacial habló tan bruscamente y con tanta maldad que el caballero se detuvo en seco. Cállate, gusano. No te he salvado para que prolongues tu vida herética. Yo, no entiendo. Lo harás ahora. Antes de que el caballero entendiera, la pistola Volter se levantó y con un solo disparo, la cabeza con casco del caballero explotó. ¿Qué? Por el emperador. Los gritos de asombro de los soldados del rey se escucharon y luego se interrumpieron cuando los 100 tiradores láser aparecieron a ambos lados del valle y dispararon contra los sobrevivientes. Detrás del ejército del rey aparecieron otros 100 espadachines, cada uno de ellos listo para impedir que cualquiera escapara. Con el marine espacial a la vanguardia de los caballeros que cargaban, el ejército de Berín se estrelló contra los soldados. El marine espacial corrió más rápido que los caballos que cargaban, y vació su cargador en la multitud de soldados heridos y los hizo pedazos con su hacha de energía. Los caballeros siguieron al marine espacial con sus lanzas ensartando a los sobrevivientes. Con los soldados del rey muertos, el marine espacial se quitó lentamente el casco. En el rostro del sargento Armanus apareció su expresión sombría y decidida. Varios caballeros se le acercaron. Mi señor, nos hemos asegurado de que cada uno de estos asquerosos herejes haya sido asesinado. Armanus asintió. Muy bien, señor caballero. Ha enorgullecido al emperador. Destrozaremos los cuerpos y la voluntad de los traidores, y esparciremos a los desventurados herejes como cenizas. Sí, mi señor. Ven. Marchamos de nuevo. No dejaré pasar un momento sin un paso decidido. Te seguimos, Lord Armanus. Los hombres de Berín se marcharon, dejando solo los cadáveres detrás de ellos. Desafortunadamente, no se deshicieron de todos los sobrevivientes. Una de las cabezas, cortada por el hacha de energía, se estremeció y abrió los ojos. Era uno de los caballeros, y sus ojos se pusieron en blanco como si le doliera, a pesar de que su cabeza estaba a 1 metro del cuello. Con un pequeño sonido de chapoteo, varios tentáculos morados aparecieron desde los bordes de los globos oculares. Con 2 pequeños estallidos, los globos oculares fueron expulsados y reemplazados por globos oculares brillantes que claramente no eran humanos. La boca se abrió y los dientes fueron reemplazados por tentáculos con extremos en forma de garras afiladas. Hubo un gemido proveniente de la cabeza cortada con tentáculos púrpuras brotando de ella. Yo, no moriré así, debo seguir sirviendo a la mente suprema. Con un gran esfuerzo, la cabeza se levantó por los tentáculos y comenzó a vagar. Sus movimientos tenían un propósito como si pudiera ver algo. Deambuló por el campo de cadáveres. Luego se detuvo frente a un hombre de armas muerto. Todavía estaba vivo, pero agonizaba mientras luchaba por respirar. Había un agujero en su pecho donde un rifle láser lo había golpeado. Fue una herida mortal. La cabeza itinerante se movió sobre la cara del hombre y se sentó justo encima de la boca, asfixiando al hombre que ya estaba moribundo. Pasaron unos momentos mientras la criatura comenzaba a transferirse de la cabeza al nuevo cuerpo. Esto no hubiera sido posible excepto por la enorme cantidad de almas absorbidas por el Spilling.
Aunque no causó muertes, estuvo lo suficientemente cerca como para absorber gran parte de la energía residual del alma y, de hecho, absorber fragmentos de almas que cruzaron el campo de control del cristal de Kaidarin. Esa energía ayudó a mantener al Spilling para sobrevivir y evolucionar. Ahora era capaz de trasladarse a otro huésped incluso si ya se había transformado en una pequeña entidad del tamaño de un cerebro. El líquido púrpura oscuro que formaba el Spilling comenzó a disolverse y absorber los fluidos cerebrales y espinales y luego llenó el agujero en el pecho y revitalizó el corazón. Le tomó casi una hora absorber todos los recuerdos, pero finalmente pudo controlar el cuerpo para ponerse de pie. Después de una pausa, el Spilling en el nuevo cuerpo comenzó a caminar hacia donde yacían los cadáveres de las fuerzas del caos. Finalmente, encontró lo que estaba buscando. Los pedazos rotos del Chaos Marine yacían en un charco de sangre. El Spilling bajó su cuerpo y le brotaron tentáculos de la boca para probar las diversas partes del cuerpo y los fluidos del Chaos Marine. Una vez que se tomaron y analizaron suficientes muestras, Spilling fortaleció su conexión con Overmind y envió los datos. Después de una tranquila conversación telepática con Overmind, Spilling encontró una nueva armadura que no tenía un agujero en el pecho. Agarrando la pistola Volter del brazo caído del Chaos Marine, el Spilling voló su propio brazo izquierdo, aunque el Spilling no le importó el dolor. Este era un buen disfraz. ¿Quién puede sospechar de un hombre que sobrevivió con el brazo izquierdo volado? Sin embargo, la pistola Volter corrupta pensó lo contrario. Tan pronto como el Spilling lo tocó, gritó como si tuviera dolor. El cristal de Kaidarin comenzó a sangrar lentamente a la entidad disforme menor que poseía el arma. El Spilling envió inmediatamente la observación a Overmind para que el Swarm pudiera usar esta información para contrarrestar a los demonios que eventualmente encontrarían en el futuro. Por ahora, sin embargo, Spilling se aseguró de que su herida fuera cauterizada para hacer creíble la supervivencia de un hombre de armas solitario. La guerra se volvió mucho más compleja. El duque de Berin ha formado un gran ejército, y dirigido por los marines espaciales, ese ejército atacó a las fuerzas del norte y al ejército del rey. Los ejércitos del caos fueron sorprendidos por los feroces y bien planeados ataques contra ellos por parte de un enemigo que no esperaban, mientras que el ejército del rey fue tomado por sorpresa por los atacantes que parecían ser aliados hasta que atacaron. Los ejércitos de Berin masacraron a ambos ejércitos sin piedad. Estaban bien preparados para esta guerra y contra los marines espaciales que lideraban los ejércitos del oeste, los ejércitos del rey cayeron fácilmente, perdiendo casi 30.000 hombres en los primeros 15 días. Las fuerzas del caos también fueron tomadas por sorpresa, aunque tenían la ventaja de tener marines del caos. El problema que enfrentó el norte fue que carecían de tropas para luchar en dos frentes. No importa cuán poderosos fueran los aspirantes a campeones, Judanus no los convocó en tal número para que fueran una amenaza para él, lo que significaba que los marines leales podían encargarse de las fuerzas divididas del caos. Otro problema que causó dolor de cabeza a Judanus fue la rivalidad entre los aspirantes a campeones y las diferentes facciones de las fuerzas del caos. Judanus lo había esperado, pero pensó que la interminable matanza de los hombres del rey y las constantes victorias los unirían bajo su mando hasta que su verdadero ejército estuviera listo. La aparición de sus hermanos leales con grandes ejércitos a sus espaldas no era algo que hubiera esperado. Las derrotas y pérdidas sufridas durante las 2 primeras semanas de lucha comenzaron a fracturar las frágiles relaciones entre los campeones del caos. Judanus había convocado principalmente a los campeones de Korne para liderar los ejércitos mientras enviaba a los campeones de Tseentch como correa para algunos de los campeones de Korne más inestables. No pasó mucho tiempo antes de que las tensiones aumentaran tanto que un campeón de Korne decapitó al campeón de Tseentch enviado por Judanus. Los seguidores del campeón de Tseentch, en lugar de someterse al campeón victorioso, se unieron alrededor del discípulo del campeón de Tseentch, quien inmediatamente tomó represalias. La batalla fue corta y brutal, dejando a todos los campeones del caos en ese grupo de ejércitos como cadáveres. El ejército de casi 5.000 se redujo a solo 800 después de esa lucha interna. Judanus no podía arriesgarse a que grupos de ejércitos más grandes enfrentaran un destino similar cuando su plan estaba casi en su realización. Para establecer a los campeones, Judanus se vio obligado a enviar 5 de sus 8 guardaespaldas para vigilar a cada uno de los principales grupos del ejército. Los marines tipo rúbrica fueron apoyados por cultistas fuertemente armados atados con un horror de Tseentch en sus cuerpos.
30 criaturas grotescamente mutadas vestidas con pesadas armaduras de acero y armadas con pistolas láser y espadas de energía fueron suficientes para someter incluso a un campeón de Khorne, ya que cada campeón apenas tenía más de una veintena de cultistas, y muy rara vez tenía otro Chaos Marine para apoyarlos. En cuanto a los campeones de Tseentch, Judanus los aplacó con equipos de guerra con demonios atados en ellos. El extremo sur del continente ahora estaba completamente cubierto de campos de creep tan espesos que un Zerglin excavaría solo para encontrarse aún dentro de la capa de creep en lugar del suelo. Se erigieron docenas de criaderos por toda la región, con miles de criaturas Zerg engendrando y enterrando a su alrededor. También se erigieron varias estructuras de base genética para proporcionar ADN fresco y claro a los criaderos. Cientos de estructuras defensivas también salpicaban la tierra, y la mayoría de las defensas eran Spinecrawlers. Los Spinecrawlers también habían evolucionado. Sus letales empaler tentacles ahora tenían un aura fingida de Sea-Blade, mientras que su alcance también aumentó un poco. Su tasa de ataque había aumentado, y su velocidad de movimiento, así como la velocidad de raíz y de raíz aumentaron. Fue desafortunado para el enjambre que su atención se hubiera centrado únicamente en el norte y la mayoría de las tropas de combate se canalizaron para apoyar a Elric, Argen y Volran. Esto había dejado muy vulnerable a la región de la llanura en las afueras de la península. El lugar donde los Zerg lucharon por primera vez contra la horda de orcos ahora era el centro de la región donde Overmind había construido una supercolmena llamada Alpha Ive. Alpha Ive era una versión más pequeña de Omega Ive, aunque todavía se construyó a partir de más de un criadero. 3 criaderos se fusionan y eventualmente se convierten en Alpha Hatchery, luego Alpha Lair y luego Alpha Ive. La colmena alfa era una estructura poderosa y en su interior creció un gran cristal Kaidarin, lo que la convirtió en el centro de la actividad Zerg en la región. Se estaban construyendo al menos 3 colmenas alfa más en las regiones ahora completamente dominadas por los Zerg, pero esta colmena alfa fue la primera. Fue contra esta primera colmena alfa que la implacable horda de orcos concentraría sus ataques. Con la mente suprema preocupada por la guerra en el norte, esta fue también la primera aparición física de Alena, la reina de las cuchillas, la princesa del enjambre, la alta matriarca de los Zerg. Capítulo 24. Un enorme marine del caos con una pieza pectoral de color rojo sangre oscuro y patrones que goteaban sangre en los antebrazos y los muslos miraba fijamente el campo de cadáveres y muerte. Con la marca negra de Juggernaut dibujada en su hombrera, era fácil ver que se trataba de un marine del caos de la banda de Caballeros de la Sangre, que compartía el nombre con un capítulo sucesor renegado de los Ángeles Sangrientos pero de naturaleza totalmente diferente. Dedicada a Khorne, la partida de guerra había producido muchos maníacos que disfrutaban con el derramamiento de sangre y la violencia. Este Chaos Marine no era diferente en ese aspecto, pero este tenía ambición. Estaba decidido a convertirse en un gran campeón del caos y tal vez liderar una cruzada negra contra el odiado Imperium, donde saciaría su sed de sangre en 1000 mundos. Se había abierto camino a tajos y cuchilladas en las filas de su propia partida de guerra, donde sus acciones fueron demasiado lejos incluso para sus hermanos sedientos de sangre. Fue expulsado junto con algunos de sus seguidores. Durante los siguientes siglos, este campeón del caos deambuló por el ojo del terror en busca de cualquier posibilidad de derramamiento de sangre y seguidores. Sus bandas originales de hermanos perecieron hace mucho tiempo en el interminable peregrinaje de batallas, excepto uno. Este no era más que un iniciado de la partida de guerra, apenas lo suficientemente mayor para ganar su primer juego de armadura cuando le arrancó la cabeza al propietario anterior. Eso fue hace mucho tiempo, y ahora, el joven guerrero era un seguidor fanático del campeón del caos y, a través de siglos de lavado de cerebro, era un servidor tan dedicado de Khorne como lo era para el campeón. Por supuesto, el campeón tuvo otros seguidores a lo largo de los años, pero solo este, el discípulo, se había quedado con él. El campeón se hacía llamar el Maestro de Sangre, y una vez lideró una pequeña partida de guerra de casi 100 marines del caos. Sin embargo, su fortuna se había vuelto contra él recientemente. Una colisión desastrosa contra Tipus, el heraldo de Nurgle, y solo 20 de sus plague marines habían aplastado a la facción disidente de 100 miembros. Casi la mitad de los marines del caos fueron asesinados por los volteres de los marines de plaga, mientras que la otra mitad se pudrió donde estaban o fue atravesada por el Manreaperoth Tipus. Al final, el maestro de sangre y su discípulo apenas lograron escapar con otros 3 marines del caos supervivientes y un puñado de cultistas. Los que cayeron fueron rápidamente absorbidos por el lado de Nurgle.
Como castigo por la pérdida de tantos marines del caos dedicados a Korne a manos de Nurgle, el dios de la sangre envió a Karn el traidor contra el maestro de la sangre, que había estado reconstruyendo sus fuerzas. Una docena de marines del caos y 2 berserkers fueron enviados a luchar contra Karn, solo para ser masacrados por el gran campeón de Korne. El maestro de sangre y su discípulo lograron escapar una vez más, esta vez ayudados por un hechicero del caos que susurró mentiras y engaños a los oídos de los cultistas sobrevivientes. Cuando el maestro de sangre y su discípulo descubrieron la traición, el hechicero había robado muchos de la colección de artefactos del caos del maestro de sangre y casi todos los cultistas. Huyendo de los marines del caos recién llegados dedicados a Sheent, el maestro de sangre llevó a su discípulo y a una banda de 1000 cultistas de vuelta a la disformidad. Simplemente sucedió que escuchó que un señor del caos menor buscaba ayuda, y el maestro de sangre respondió a la llamada. Judanus recibió calurosamente al maestro de sangre y le concedió campos de batalla donde pudiera saciar su sed de sangre y seguidores. En poco tiempo, el campeón de Korne triplicó el tamaño original de sus fuerzas cultistas, a pesar de sufrir pérdidas en las batallas. Después de otra sangrienta batalla en la que él y su discípulo se abrieron camino a través de las lamentables fuerzas del rey, el maestro de sangre señaló el campo de hierba que ahora se había convertido en un campo de sangre y barro. Mira, joven hermano. Las tripas y la sangre de los enemigos lamentables inundan la tierra, y todo hecho por mis manos. Cuando llegue el momento, cabalgaremos para causar estragos entre los tontos indefensos que se atreven a pensar que pueden bloquear nuestro camino. De carnicería. El discípulo siempre silencioso asintió en reconocimiento. Los 2 marines del caos observaron cómo 3000 cultistas sacrificaban mujeres y niños en gigantescos pozos de sangre decorados con calaveras de los derrotados. Estos lugares cubrían el campo mientras las fuerzas del caos luchaban contra el abrumador número del ejército del rey, llevándose tantos trofeos de las batallas. Los agentes del caos estaban listos para la guerra nuevamente. Habían provocado al enemigo, y un ejército de casi 10.000 había estado marchando hacia este lugar, con la esperanza de localizar a los campeones del caos. Vienen los tontos. Puedo verlos. La supervisión del maestro de sangre le mostró las banderas y las nubes de polvo desde lejos. Listo, mi hermano menor. Volvemos a la guerra. El maestro de sangre se giró y vio una docena de cultistas detrás de su discípulo. El maestro de sangre agarró la cabeza de uno y la aplastó, y bebió la sangre que brotaba de la arteria del recién muerto. Luego se volvió hacia otro cultista. Prepara mis hombres, esclavo. Viene el enemigo y estarán aquí en menos de media hora. Sí, mi señor. El maestro de sangre sonrió mientras se volvía a poner el casco. Sangre para el dios de la sangre. Desafortunadamente, su discípulo no respondió, no solo porque nunca habló, sino porque algo explotó justo debajo de él. Auge. 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 2 explosiones moradas que mostraban al discípulo con líquido fueron seguidas por 4 explosiones verdes. Pasó un momento antes de que el discípulo atónito y su maestro se dieran cuenta de que el guerrero menor del caos había sido rociado con ácido. La explosión sacudió al discípulo y el ácido comenzó a abrirse camino a través de su servoarmadura corrupta. Las partes infestadas por la disformidad trataron de luchar contra el ácido, pero el ácido era demasiado poderoso. Los gritos de las almas reunidas de las víctimas de las armas de Disciple fueron suficientes para destrozar las mentes de los hombres, pero sus enemigos no eran hombres. El suelo justo enfrente del discípulo explotó y una criatura más grande que el Chaos Marine por al menos medio metro apareció con todo su terror. El cazador era la otra variación de Hidralisco. Si el Slayer era el especialista en adaptación que puede cambiar sus armas y tácticas para contrarrestar a los enemigos del Swarm, el Hunter solo tenía un único papel. Así como los Velociraptors fueron diseñados para contrarrestar a los mortales genes de Alers como criaturas cuerpo a cuerpo de alto daño, el Hunter fue creado para emular y contrarrestar a otra temible criatura de los Tyranids, el Lictor. A diferencia del Slayer, el Hunter estaba limitado en su diversidad en su evolución. No evolucionó a una criatura de 3 cabezas ni nada. Sin embargo, fue diseñado con la mejor imaginación que se le ocurrió a Overmind. De hecho, el cazador iba a ser la primera criatura en poseer poderes y habilidades vistos en protos más allá de los simples Cyblades y Plasma Shields. Con una altura de 3,5 metros y casi el doble del grosor de un hidralisco, el cazador era una criatura imponente con un poderoso caparazón. Su caparazón era tan grueso como el de una cucaracha, pero su composición era mucho más avanzada.
El caparazón estaba hecho de 5 capas diferentes. El biopolímero que constituía la mayor parte del caparazón primario se agregó con el mismo tipo de orgánulos de regeneración celular que el de una cucaracha, mientras que la capa entre la capa de biopolímero más externa y la siguiente estaba compuesta de grasa tejidos que contienen un alto porcentaje de cristales a base de silicio junto con pequeños cristales cercaidarín para afectarlo. El resultado fue el encubrimiento de doble filtro. Los cristales Caidarín, transformados específicamente para esto, desviarían la luz y amortiguarían tanto sonido como pudieran, mientras que los cristales a base de silicio generarían campos refractores a varios milímetros del caparazón, complementando los poderes de camuflaje inadecuados de los cristales Caidarín en el mismo capa. La cuarta capa del caparazón de 5 capas estaba hecha de un compuesto metálico con cristal Caidarine protos más puro que permitía que los cristales Caidarín principales dentro de la criatura bombearan energía hacia el exterior, formando una capa de escudo de plasma protos. Con tal caparazón, el cazador pudo camuflarse, generar un escudo y regenerarse rápidamente. Sin embargo, estos eran solo una pequeña parte del verdadero propósito de la criatura. La capacidad ofensiva de esta criatura era tan inmensa que el enorme y poderoso ultralisco no podía igualarlo en la capacidad de matar a una sola criatura. Las 2 garras de combate principales eran grandes, ganchudas y dentadas con Caidarín cristal enterrado en la raíz de las garras. Estos cristales fueron modificados por la propia mente suprema y utilizaron el vacío como la frecuencia psiónica principal, lo que permitió al cazador usar la hoja Warp del Templario Oscuro en lugar de la hoja Si de Sealot. Aunque el par de garras de combate primarias eran sus armas principales, el arsenal del cazador no se detuvo allí. 2 pares de garras más pequeñas sobresalían de su costado, prolongadas y ocultas, y diseñadas para apuñalar. Estas garras secundarias estaban unidas con extremidades de triple articulación poderosamente enrolladas, que disparan las garras como una máquina de coser haciendo una puntada fina, pero cada golpe contiene la fuerza del ataque principal de un Zergling. Alcanzando casi 3 metros, estas garras secundarias podrían girar para tener un arco de 180 grados, protegiendo los costados y la espalda del cazador. Por supuesto, el cazador se originó en el hidralisco, y eso significaba armas a distancia. El cazador disparó las mismas espinas que el hidralisco, pero el tamaño le permite al cazador llevar 2 conjuntos separados de músculos de disparo. Aunque tiene municiones limitadas en comparación con el hidralisco, el cazador podría disparar las espinas a una distancia más larga a una velocidad casi un 20% mayor. Otro ataque a distancia es el Sonic Shockwave, muy similar al de un Protoss Archon. Disparado desde el terciario Caidarín cristal alimentado por separado, este ataque es una opción rara, pero se modificó para que aturdiera al objetivo y causara un daño de salpicadura psiónico masivo. El cazador puede usar esto como un método para aturdir al objetivo antes de acabar con él, o usarlo contra un enemigo masivo para ganar tiempo para esconderse nuevamente. Combinado con las habilidades de base como Burrow y Burrow Move, el cazador fue el asesino definitivo para el enjambre. Gracias a las diminutas garras en forma de gancho a lo largo de su cola, también era más rápido que el hidralisco y mantenía la mayor parte de su velocidad incluso bajo tierra. Esa fue la razón por la que Overmind quería usarlo junto con sus hermanos para derrotar a los Chaos Marines, tanto como prueba como para eliminar al líder de un ejército de la facción del caos. El discípulo no era una presa fácil, a pesar de que el ácido devoró su armadura por todas partes y se filtró en su carne. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, y todo se movía lentamente. El cazador se elevaba desde el suelo, con pedazos de tierra y rocas rotas que caían sobre la criatura de abajo hacia arriba, y sus garras primarias estaban recubiertas de una chisporroteante energía púrpura. El silencioso Chaos Marine ya había comenzado un contraataque. Su mano, incluso cuando el guantelete estaba siendo disuelto, sostenía el mango del Power Axe con firmeza. Volutas de niebla sangrienta comenzaron a formarse alrededor de la hoja crepitante del hacha de energía cuando el Chaos Marine hizo un fuerte giro de derecha a izquierda, cortando hacia adentro. Ni el discípulo ni el maestro de sangre esperaban nada más que una muerte rápida de la criatura alienígena, y esperaban ver a la criatura partida en 2. Eso no sucedió. El cazador tenía un gran cerebro y lo usaba muy bien. Con 3 lóbulos frontales separados y 2 lóbulos parietales, el cazador detectó de inmediato la increíble reacción del Chaos Marine. Luego, sus 3 lóbulos frontales evaluaron la situación y tomaron decisiones y predicciones.
La garra izquierda de la criatura se levantó lo suficientemente alto como para que su Warblade crepitante bloqueara el Power Axe, ya que sabía que cualquier parte que no estuviera protegida por un campo de energía similar sería atravesada por la energía del Power Axe. Al mismo tiempo, una de las garras secundarias en el lado derecho de la criatura salió disparada hacia la pistola de plasma que colgaba del cinturón del Chaos Marine en el lado izquierdo. Mientras tanto, la garra primaria izquierda se desplegó para ensartar al Marine del Caos. Sonido metálico. Crepitar. El Warblade de la garra del cazador y el hacha de energía se encontraron, y no se dieron ni un centímetro entre sí, y la garra secundaria derribó la pistola de plasma del cinturón, pero la otra garra principal no pudo golpear al Marine del Caos mientras este casi inmediatamente giró sobre su pie derecho, evadiendo el ataque mortal. El Marine del Caos devolvió el golpe, golpeando al cazador con su puño izquierdo, poniendo su peso y giro detrás de él. El cazador no era tonto, y justo cuando el Marine del Caos golpeaba, las 4 garras secundarias se dispararon hacia el brazo izquierdo del Marine del Caos. Las afiladas garras de las garras secundarias atravesaron la debilitada servoarmadura y desgarraron el brazo izquierdo en pedazos, pero antes de que el Chaos Marine pudiera siquiera gritar o rugir, las aletas a ambos lados del cuello del cazador se abrieron y revelaron filas de espinas. Casi instantáneamente, 16 espinas, cada una cubierta con un campo de energía de Sea-Blade, atravesaron el casco y la placa del pecho del Chaos Marine. Con su armadura debilitada y comprometida, el Marine del Caos no tenía ninguna posibilidad contra un ataque tan mortal. 3 de las espinas incluso atravesaron el cuerpo y perforaron la parte trasera, aunque ninguna de ellas llegó al otro lado. Con 16 espinas clavadas en su pecho y cara, con 3 de ellas clavadas a la mitad en las placas de la armadura en su espalda, el discípulo le dio una mirada superficial a su maestro, esperando un poco de ayuda. Se decepcionó al ver que su maestro también estaba luchando contra criaturas similares. Entonces su pensamiento se detuvo justo cuando las garras primarias del cazador atravesaron su cerebro y su corazón primario. Goteando sangre de su boca, el discípulo cayó, su fisiología sobrehumana, siglos de experiencia y su dedicación a Khorne le fallaron espectacularmente contra tal xeno extranjero. Mientras tanto, al maestro de sangre le estaba yendo un poco mejor contra su parte de asesinos Zerg. En el momento en que vio a su discípulo siendo emboscado, saltó en el aire. Tal como esperaba, el suelo debajo de él explotó con ácido verde y púrpura, pero su evasión fortuita permitió que solo las gotas tocaran la planta de sus pies blindados. Cuando aterrizó con un ruido sordo, inmediatamente entró en acción y sacó su Daemonic Power Axe que gritó locamente mientras resumaba sangre fresca cuando se activaba. Su mano izquierda agarró su pistola de plasma daemónica de 2 cañones, fabricada especialmente por el Dark Mechanicum y robada por el maestro de sangre de la mano muerta del propietario anterior. En el momento en que sus pies golpearon el suelo, 3 criaturas explotaron del suelo. Uno parecía un escarabajo gigante con 2 garras en forma de hacha en la espalda y otros 2 parecían la criatura con la que el discípulo estaba luchando, pero más pequeños y de aspecto más débil. Luchar contra una cucaracha y 2 hidraliscos no fue un gran desafío para el veterano campeón de los Marines del Caos. La pistola de plasma de doble cañón disparó su munición mortal contra un hidralisco cuya cabeza explotó en trozos de carne cocida. El terrible fuego demoníaco atravesó la cabeza del hidralisco y la convirtió en cenizas antes de que la criatura cayera al suelo. La cucaracha y el otro hidralisco se acercaron al maestro de sangre. La cucaracha disparó su chorro de ácido y el hidralisco cortó con sus garras al maestro de sangre que esquivó el ácido. El ataque coordinado fracasó cuando el hacha de energía demoníaca cortó las garras del hidralisco justo por encima del equivalente humano de la muñeca. Sonriendo con júbilo detrás de su casco, el maestro de sangre pateó a la cucaracha, que fue empujada hacia atrás por el impacto y, en ese momento, el maestro de sangre blandió su hacha de energía y partió la cabeza del hidralisco por la mitad. Luego, mientras la criatura caía lentamente, giró su pistola hacia la cucaracha y abrió 2 grandes agujeros donde debería haber estado su cabeza. El problema era que las 3 criaturas que acababa de matar eran meras distracciones. El cazador que acababa de matar al discípulo se dio la vuelta para mirar al maestro de sangre justo cuando otro cazador emergía del suelo detrás del campeón del caos. A Khorne no le importa de quién sea la sangre. Todos deben morir. Los 2 cazadores rugieron y cargaron.
Con una agilidad que sorprendió incluso al experimentado marine del caos, la criatura que mató al discípulo evadió hábilmente el rayo gemelo de plasma de la pistola mientras el otro cazador disparaba sus espinas a los brazos del maestro sangriento, pensando en incapacitar a su presa. Estuvo cerca, pero el campeón del caos evadió el ataque. Luego, antes de que pudiera formular ningún movimiento, el primer cazador hizo un poderoso corte horizontal, imposible para los erguesnos y los hidraliscos. Gracias a la evolución, el cazador pudo hacer uso de mayores ángulos de ataque, y este ataque obligó al marine del caos a dar un paso atrás justo cuando el segundo cazador atacó. Su brillante movimiento con el hacha de energía daemónica logró parar el ataque, pero eso fue una finta del cazador. Las 4 garras secundarias se clavaron profundamente en el estómago del campeón, donde la servoarmadura era la más suave con todas las rejillas y partes blandas que permitían que la armadura se torciera por la cintura. El ataque no fue fatal y al campeón del caos solo le arrancaron la armadura, pero el primer cazador ya había disparado sus espinas al paquete de energía detrás de la servoarmadura, ralentizando al marine del caos. Antes de que el ambicioso campeón pudiera reaccionar, ambos cazadores clavaron sus garras principales en cada una de las sombreras y tiraron. Con un chirrido metálico, las sombreras crujieron y se doblaron, y medio se salieron, obstaculizando los movimientos. En ese momento, otra criatura salió del suelo. Un gran infestador bulboso chilló mientras disparaba una ráfaga concentrada de crecimiento fúngico especialmente modificado para este propósito. Una sola cápsula se estrelló contra la placa pectoral del Chaos Marine y el hongo se extendió rápidamente para contener toda la servoarmadura. Fue solo la inmensa fuerza de los marines del caos lo que le permitió moverse, pero aún así se lo impidió. Esa pequeña desaceleración de su movimiento fue suficiente para los cazadores. 4 letales garras primarias atravesaron el torso del Chaos Marine cortando las arterias, perforando el corazón y el hígado y derribando al hombre gigante sobre sus rodillas. Mientras borboteaba sangre y el dolor lo cegaba, el marine del caos todavía no podía creer su derrota. No, no así, no puedo morir así, se suponía que debía morir en una batalla gloriosa en el nombre de Korne, no así en un planeta sin nombre luchando contra un montón de primitivos, se suponía que me convertiría en un príncipe demonio. Yo. Antes de que pudiera terminar de hablar, le quitaron el casco y un spilling se lanzó por las fosas nasales del marine del caos hasta el cerebro. Arruk. Sir Cravan, el primer ser humano infestado por un spilling, había sido ascendido a comandante y encabezaba un grupo de trabajo de 1000 caballeros a caballo. Ordenó a sus hombres que cargaran, y los cultistas del maestro de sangre, al encontrar que su maestro se había ido y su discípulo muerto, entraron en pánico. Fueron aplastados fácilmente bajo los cascos revestidos de hierro de las monturas de guerra. Sir Cravan fue elogiado por el conde, también Spilling, y recomendado al escalón superior de la nobleza para su aprobación. Con esta primera victoria, donde se mostró el cadáver del discípulo muerto como logro, Sir Cravan recibió un título y un feudo. Se convirtió en barón Cravan y se convirtió en comandante de 5000 hombres. La supermente aprobó. Sus planes iban bien. Entonces, de repente, sucedió algo más. Su vasta mente fue alertada por algo en el sur. Esto fue inesperado, e inicialmente pensó que no era nada bueno hasta que una reina moribunda envió una avalancha de imágenes. ¡Waah! Las atronadoras voces de los orcos ¡Waah! Sonó a través de las colinas cubiertas de espeso crep. Justo más allá del bosque donde los bordes ya habían muerto por la infestación de Creep, se construyó la pequeña colonia Serg para vigilar los alrededores y posiblemente convertirse en la plataforma contra los orcos en la inevitable incursión contra los orcos del lejano sur. Por supuesto, el enjambre no esperaba que los orcos fueran los agresores de este evento. La colonia era bastante pequeña en comparación con las del norte, y más pequeña incluso que la colonia menor construida sobre el primer teatro de guerra contra los orcos. 2 criaderos recién creados se alinearon muy bien con una piscina de desove, una madriguera de cucarachas y 2 cámaras de evolución compartidas por los criaderos. Protegida por 21 spine crawlers y 9 spore crawlers, esta colonia tenía varios agujeros donde los drones cavaban más profundo en los terrenos en busca de minerales. De hecho, la mente suprema estaba tan concentrada en la guerra en el norte que la reina de esta colonia tenía el control total sobre la colonia. Dirigió la colonia como una fuente secundaria de minerales debido a que las colinas contenían una gran cantidad de hierro en el suelo, así como varias vetas de hierro y cobre. Overmind no ordenó nada especial y solo tenía una presencia menor de tropas, por lo que estaba muy concentrada en la adquisición de más drones.
La reina no esperaba que los árboles secos del bosque arrojaran una horda entera de orcos, completamente armados y tan numerosos como para llenar el horizonte. Literalmente miles de orcos salieron corriendo encabezados por miles de Gretchens. Más de 2000 Gretchens cubrieron el suelo mientras un ejército orco casi 3 veces el número de Gretchens apareció justo detrás de ellos y, a diferencia de antes, muchos de ellos estaban armados con armas orcas avanzadas hechas por los Metboys que se unieron al nuevo caudillo. El ejército orco estaba dirigido por 9 caudillos menores que se habían sometido al poder del caudillo Buklau, y el gran caudillo en persona cabalgaba en el único tanque saqueado de los orcos del sur. Con él gritando órdenes, la horda orca cargó. La reina reaccionó de inmediato. Su inteligencia superior era lo suficientemente poderosa y rápida como para ordenar un contraataque inmediato para retrasar a los orcos tanto como fuera posible. Su mente hizo varios cálculos de lo que podría suceder, y su intuición añadió su voz. Instantáneamente se volvió a conectar al enlace directo con la mente suprema mientras despertaba a todas las unidades Zerg bajo su mando. Los drones estaban lo suficientemente seguros bajo tierra, pero necesitaba retrasar al enemigo entrante para poder ganar algo de tiempo para que Overmind contraatacara. Bajo el mando transmitido a través de un supervisor 11 Overlords, poco más de 200 Zerglings, casi 50 variantes de Raptor, incluidos 8 Velociraptors, 49 cucarachas más 20 o más variantes de cucarachas, poco menos de 100 Pestelings y sus variantes salieron disparados del suelo. Fueron apoyados por 21 hidraliscos y un ultralisco, así como algunas unidades aéreas, incluidos 2 Broodlords. La reina tenía el conocimiento y los recuerdos del primer encuentro de los Zerg con los orcos, y eso mostraba la falta de capacidades antiaéreas en la etapa salvaje del desarrollo de los orcos. Allí cometió su primer error. A diferencia de los orcos que lucharon antes contra los Zerg, estos orcos estaban unidos bajo el estandarte de un poderoso caudillo y todos los Metboys y Big mecánicos dispersos estaban bajo un solo liderazgo con un solo objetivo. Broodlords descendió desde lo alto detrás de las nubes y apareció un corruptor, 7 Mutalisks y poco más de 20 Scourges. Eran lo suficientemente descendientes como para adquirir objetivos, listos para destrozar a los orcos. Los Mutaliscos entraron primero. Por todo lo que la reina sabía de los orcos, serían muy vulnerables a las unidades aéreas. Este pensamiento fue enviado de inmediato a las unidades aéreas, y los mutaliscos descendieron en picado desde el aire para utilizar sus ataques de Glaive Worm de corto alcance. Apenas habían disparado un solo tiro de Glaive Worms cuando los Orc Shota Boys comenzaron a disparar salvajemente al aire. El cielo que rodeaba a los mutaliscos se cubrió repentinamente de diminutas municiones metálicas que brillaban con la pólvora o cualquier propulsor utilizado por los orcos. Los mutaliscos quedaron tan sorprendidos que no pudieron evadir nada. Fueron acribillados con balas primitivas de tecnología orca impulsadas por el WAAG. Y la tecnología más cruda que fabricarían los Metboys. Incluso el duro caparazón de los mutaliscos no fue inmune a tantas balas disparadas tan cerca. Con gritos desgarradores, el mutalisco explotó como la mayoría de las unidades Zerg más pesadas. Esto fue para preservar la información genética contra enemigos que podrían drenar fluidos espinales o tomar materia cerebral. Su órgano interno de autodestrucción vaporizó cualquier material genético puro. Con el enfoque de la mente suprema en la guerra en el norte, el sur había sido descuidado, pero la mente suprema no era como antes. No entró en pánico como lo haría un humano. Después de todo, una colonia o dos realmente no importaban en un esquema más amplio de cosas. Intensificó varios proyectos y desvió las fuerzas de reserva destinadas a sus 3 comandantes.